Los cuerpos celestes de repente se iluminan y a veces por mucho tiempo. A menudo también aparecen estrellas con colas, a veces en el cielo occidental, a veces en el oriental. Y de la misma manera relámpagos, antorchas, trombas y armas que se llaman escudos ardientes. Y todos son presagios de grandes calamidades. Este es el testimonio de Plinio el Viejo, el filósofo que vivió entre el 23 y el 79 después de Cristo en Italia. Su testimonio, junto con el de muchos otros, es muy interesante porque relata la existencia de misteriosos fenómenos ocurridos en los cielos, ya en épocas muy antiguas. Podemos definirla como uno de los primeros testimonios de avistamientos de objetos no identificados, pero como veremos más adelante, esto es solo una pequeña parte de una inmensa documentación que trata el fenómeno. Si hasta hace algunos años quien hablaba de ovnis era recibido a menudo con sonrisas burlonas, hoy el fenómeno ha tomado un rumbo completamente diferente. En los últimos años, la opinión sobre este fenómeno desconocido ha cambiado radicalmente y han salido a la luz documentos muy interesantes que arrojan una nueva luz sobre todo el asunto. ¿Pero qué está sucediendo en el mundo de la ufología? Hoy haremos un balance sobre el fenómeno de los objetos no identificados y veremos cómo este, de ser un tema frecuentemente ridiculizado, se ha convertido en una cuestión candente que abre la puerta a posibles escenarios completamente inéditos. Bien, ahora antes de comenzar este viaje, como siempre hacemos, y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. En Aspoleto descendió a tierra un globo de fuego dorado y al hacerse más grande, pareció moverse. Al elevarse del suelo, el globo se dirigió hacia el oriente, cubriendo por su tamaño el sol. El fenómeno ovni es un tema muy complejo, a menudo víctima injustificada de prejuicios y de ironías fáciles, pero en realidad son muchísimos los investigadores que a lo largo de los años le han dedicado su atención. Piensen, por ejemplo, que el estudio de los antiguos testimonios de objetos no identificados se ha convertido en una verdadera disciplina que lleva el nombre de clipeología. El nombre deriva de clipeus, el escudo redondo que usaban las milicias del Imperio Romano. Clipeus ardens, escudo ardiente. Este era también el término que usaban los antiguos testigos de la época clásica para describir los fenómenos inusuales a los que asistían, y estos no eran nada raros. Como vieron, abrimos el video con las palabras de Plinio el Viejo, pero este no es ciertamente el único testimonio de la época clásica. Relatos similares provienen de Diodoro Sículo, Tito Livio, Esquilo y Plutarco. Estos describen la presencia de discos que giran amenazantes en los cielos, objetos misteriosos que aterrorizan a la población que los observa asombrada. Pero la descripción de fenómenos similares continúa a lo largo de los años y sigue durante toda la Edad Media. En 1290 tenemos el testimonio de todos los monjes de la abadía de Ampleforth en Inglaterra, quienes relatan un avistamiento increíble. Mientras el abad Enrique se preparaba para recitar las oraciones de la tarde, Juan, uno de los hermanos, vino a anunciar que un gran prodigio se estaba mostrando afuera. Entonces salieron todos, y he aquí que una gran cosa plateada y redonda como un disco vuela por encima de ellos, provocando el más vivo terror. Pero esto no es nada comparado con lo que ocurrió en Nuremberg el 14 de abril de 1561, cuando muchísimas personas fueron testigos de un espectáculo aterrador. El cielo de repente se llenó de objetos cilíndricos de los cuales emergieron discos y globos blancos, rojos, negros, naranjas y azules. Como testimonio de este extraordinario evento, Hans Glasser representó todo esto en una xilografía del siglo XVI. Este evento es conocido como el fenómeno celeste de Nuremberg, y a lo largo de los años ha dado lugar a un animado debate. Según los detractores, esto habría sido un fenómeno natural, en particular se hablaría del parhelio, un fenómeno atmosférico causado por la refracción de los rayos del sol a través de pequeños cristales de hielo. Pero esta explicación choca con todo lo que los testigos de esos eventos afirman haber visto. El cielo parecía llenarse de objetos cilíndricos de los cuales emergieron discos y esferas blancas, rojas, negras, naranjas y azules. También aparecieron cruces y tubos parecidos a cañones, después de lo cual los objetos empezaron rápidamente a pelear entre sí. Después de aproximadamente una hora de batalla, algunos de estos objetos parecían incendiarse y caer a la tierra, donde se transformaban en vapor.
Pero no solo tenemos testimonios escritos, también hay muchísimas representaciones hechas a lo largo de los años, como por ejemplo la pintura del siglo XV realizada por un artista desconocido y conocida como la Madonna de San Giovannino. En la pintura conservada en el Palazzo Vecchio en Florencia, se ve detrás de los hombros de María un disco con luces en forma de rayos que cruza el cielo, mientras es observado por un hombre y su perro. Esta imagen, en cambio, está tomada de un manuscrito del siglo XIII Annales Lauricenses, y se refiere a un objeto volador avistado en el año 776 durante el asedio del castillo de Sigisburg, en Francia. En esos días, los sajones rodeaban y sitiaban a las milicias francesas, pero mientras los ejércitos estaban ocupados en los combates, de repente apareció un grupo de escudos llameantes sobre el techo de una iglesia cerca del campo de batalla. A los sajones esto les pareció como si los franceses estuvieran protegidos por estos misteriosos y aterradores objetos, y por eso huyeron retirándose. Otro fresco misterioso fue pintado en 1350 por un artista serbio, y se conserva en un monasterio de la región. Aquí tenemos la escena de la crucifixión, donde a la derecha y a la izquierda de la pintura aparecen dos imágenes curiosas que parecen representar dos platillos voladores, dentro de los cuales se representan dos figuras antropomorfas. Lo que hemos visto son solo algunas de las innumerables informaciones y testimonios que podemos encontrar al escarbar en los textos antiguos y en las representaciones del pasado. Ahora seguramente alguien dirá que todo esto se puede descartar fácilmente, afirmando que estos testimonios son solo el fruto de eventos naturales, fenómenos que los hombres de la época no conocían y que por lo tanto no eran capaces de entender, y que tal vez después fueron reinterpretados y reelaborados por los testigos de la época a través de lo que podía ser su imaginación y su bagaje cultural. Pero claramente quien afirma esto omite deliberadamente decir que los hombres de la época observaban el cielo mucho más que nosotros, y conocían las constelaciones, las estrellas. Esto porque, además de parecerles un espectáculo magnífico, el cielo y las estrellas se utilizaban para orientarse, para regular los ciclos de la agricultura y para tener presente el paso del tiempo. Pero supongamos de todos modos que todos los testigos de estos eventos extraordinarios eran personas sencillas. Dejemos a un lado por un momento estos testimonios históricos, volveremos a hablar de ellos más adelante en el video, y demos un salto en el tiempo hasta llegar a nuestros días. Hallazgos alarmantes por parte de miembros respetados, tanto actuales como pasados, de la comunidad militar y de inteligencia, todos con credenciales sólidas. Indican que el gobierno de los Estados Unidos está manteniendo un nivel de secreto por encima de la supervisión del Congreso en lo que respecta a los fenómenos aéreos no identificados. Mi testimonio se basa en información recibida de individuos con una reputación consolidada de legitimidad y dedicación al servicio del país. Muchos de estos mismos han proporcionado pruebas convincentes, incluyendo fotografías, documentación oficial y testimonios orales confidenciales, tanto a mí como a varios de mis colegas. Durante el cumplimiento de mis deberes oficiales, me enteré de un programa de recuperación y de ingeniería inversa sobre objetos no identificados, activo desde hace décadas, al cual se me negó el acceso a más detalles cuando lo solicité. Estas son las declaraciones de David Grush, exfuncionario de inteligencia estadounidense, que hizo en julio de 2023 ante el Congreso estadounidense. Grush no solo afirmó que el gobierno de Estados Unidos está al tanto de la verdadera naturaleza de los objetos no identificados, sino que también está utilizando lo que parece ser una tecnología superior para hacer ingeniería inversa, es decir, estudiar estos objetos para luego recrearlos y obtener una ventaja tecnológica. Además de esto, el funcionario de inteligencia también afirmó que el gobierno de Estados Unidos también estaría en posesión de restos biológicos, restos recuperados durante algunos incidentes que involucraron objetos no identificados, y que estos tienen definitivamente un origen no humano. Claramente, estas afirmaciones han dado la vuelta al mundo y han suscitado varias reacciones. Pero el punto más interesante no son las diversas negaciones o minimizaciones de los mismos de siempre. El verdadero punto de la cuestión es ¿cómo se pasó de la negación y la burla del fenómeno OVNI hasta una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos? Y sobre todo, ¿por qué se está hablando de esto apenas ahora? El estudio del fenómeno OVNI, o UAP según la nomenclatura reciente, tiene una larga trayectoria que comienza al final de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1947 y 1969, la Fuerza Aérea de Estados Unidos documentó, de hecho,
más de 12.000 avistamientos de ovnis en el marco del proyecto Libro Azul, incluyendo observaciones de luces, objetos y lecturas de radar anómalas. Estos avistamientos fueron reportados por una variedad de fuentes, entre ellas pilotos militares y civiles, observadores meteorológicos y astrónomos. A pesar de esta enorme cantidad de documentación, el proyecto fue cerrado en 1969 tras un estudio de la Universidad de Colorado, que concluyó que no existen pruebas de que los ovnis provinieran de otros mundos, atribuyendo la mayoría de los avistamientos a fenómenos naturales o engaños. Pero claramente la negación del problema no detuvo los avistamientos, que a lo largo de los años continuaron en todo el mundo y cada vez con más frecuencia los testigos eran personas de sólida reputación. Sin embargo, algo en la narrativa del fenómeno ovni comienza a cambiar a principios de los años 2000 cuando se difunden los testimonios de 2 pilotos de la Marina de Estados Unidos, que observaron un misterioso objeto ovalado sobrevolando los cielos de San Diego. Es precisamente en estos años cuando el Pentágono inicia un programa sobre la identificación de amenazas aeroespaciales, pero esto permanece desconocido para la mayoría. Será solamente en 2017 cuando el New York Times revelará la existencia del proyecto y saldrán a la luz más testimonios y videos realizados por pilotos de la Fuerza Aérea, donde se ven claramente objetos no identificados. Es también en estos años cuando se decide cambiar la nomenclatura de OVNI a UAP, de objetos no identificados a fenómenos no identificados, aunque la esencia del problema sigue siendo la misma que hace medio siglo. Hoy sabemos que hay al menos 2 investigaciones activas en Estados Unidos, una por parte del Pentágono y otra por parte de la NASA, pero entre desmentidos, declaraciones explosivas y conferencias, hemos llegado a una conclusión aceptada por todos. El fenómeno FANY existe, es real y por lo tanto merece ser investigado. Si estas declaraciones decepcionaron a quienes esperaban un anuncio definitivo sobre la presencia de visitantes alienígenas en nuestro planeta, estas admisiones han cambiado totalmente el paradigma sobre la cuestión ovni. Escuchen, por ejemplo, esta famosa entrevista del expresidente Obama en The Late Show. La discusión comienza con el típico tono burlón, pero luego toma otro rumbo cuando el expresidente hace una puntualización precisa. Ahora hablo en serio. Hay videos y grabaciones de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se mueven. Su trayectoria no tiene un patrón fácilmente explicable, y por eso creo que se debe tomar en serio el intento de investigar y entender de qué se trata. Los testimonios que hemos visto en estos últimos años, después de todo, dejan poco a la imaginación. Se han grabado con bastante claridad objetos no identificados realizando movimientos y maniobras que poco tienen que ver con eventos naturales, sino que más bien hacen pensar en maniobras precisas guiadas por algún tipo de inteligencia. Como por ejemplo las imágenes inicialmente divulgadas por el documentalista Jeremy Corbell y luego confirmadas por el Pentágono, donde se ve claramente un objeto no identificado volando sobre el océano, detenerse y finalmente sumergirse en el agua. Bien, entonces, si después de tantos años se ha llegado a afirmar que el fenómeno de los objetos voladores no identificados es real, no podemos dejar de preguntarnos qué son. La teoría más aceptada es que se trata de tecnología avanzada, pero de origen humano, específicamente militar. Ahora, si esta hipótesis podía tener quizás algún fundamento en la posguerra y durante la Guerra Fría, después de 50 años esta tesis claramente ya no se sostiene. Si hace medio siglo éramos capaces de fabricar aeronaves de ese tipo, ¿por qué todavía no hay rastro de ellas? Además, estamos viviendo años de guerra, intimidaciones y juegos de poder entre las naciones. ¿No sería este el momento ideal para sacar a la luz esa supuesta tecnología y decir, aquí está, señores, tenemos estas armas, así que o hacen lo que decimos o habrá problemas? A esto debemos agregar que los testimonios de objetos misteriosos en el cielo, que como hemos visto, se parecen mucho a los que todavía vemos hoy en día, son muy antiguos y se pierden en los recovecos de la historia. Entonces, si hoy creemos que estos objetos existen realmente, ¿por qué deberíamos excluir que los que fueron avistados en épocas pasadas fueran reales? Además, si analizamos los textos antiguos presentes en casi todas las culturas del mundo, se habla de manera bastante clara sobre encuentros con entidades misteriosas, dotadas de conocimientos y capacidades extraordinarias. A la luz de lo que sabemos, ¿estos textos podrían adquirir nuevos significados? Una respuesta a esta pregunta quizá venga de México. El 13 de septiembre de 2023, durante una conferencia organizada por la Cámara del Parlamento de México, se discutían las últimas novedades en el ámbito ufológico
y al mismo tiempo se escuchaba a algunos testigos de la Marina Militar estadounidense. Pero el periodista Jaime Maussan, durante su intervención, sorprendió al mundo entero. Presentó inesperadamente los cuerpos momificados de dos seres, cuya naturaleza declaró que no era humana. La noticia dio la vuelta al mundo en muy poco tiempo, aunque algunos antecedentes no muy claros del periodista han empañado lo que debería haber sido una noticia sensacional. Para ser claros, podemos decir que la cuestión en realidad es mucho más compleja de lo que los medios han descrito. Y por el momento presentamos los hechos de lo que sucedió y analizamos junto con ustedes algunos elementos muy interesantes de este hallazgo. Maussan presentó dos momias durante la conferencia. Estas fueron fechadas mediante el análisis de carbono 14 por la Universidad Autónoma de México, que estimó una antigüedad de aproximadamente 1000 años. Sin embargo, la universidad precisó que no analizó las momias, sino solo una muestra que supuestamente les pertenecía, método que fue confirmado por el propio Maussan. Pero la sorpresa más grande viene del análisis de ADN que supuestamente fue realizado por un laboratorio de Canadá y que habría estimado al menos un 30% de ADN desconocido, es decir, ajeno a todo lo que conocemos. Maussan afirma además que los resultados del ADN son públicos y que cualquiera que quisiera analizarlos podría hacerlo, pero que esto por el momento no ha sucedido porque se ha preferido concentrarse en criticarlo a él. Cualquiera que empiece a investigar sobre este fenómeno es cuestionado y atacado. Esto sucede porque lo más importante es desacreditar al mensajero, ya que así es como en muchas ocasiones ponen fin a los casos más llamativos, no atacando las pruebas, sino a quien las presenta. El ADN es una prueba. Pusimos los resultados a disposición de todos, pero hasta hoy nadie los ha analizado. Esto se debe a que analizar el ADN y aceptar los resultados significa demostrar la autenticidad del descubrimiento. En un primer momento se supuso que las momias eran simples ensamblajes, es decir, se habrían utilizado restos de diferentes animales con el propósito de formar estos cuerpos particulares. Pero los análisis realizados por José de Jesús Salche Benítez, un médico forense de la Marina Mexicana, quien utilizó técnicas como la tomografía computarizada y las radiografías con rayos X, han descartado esta posibilidad. Los cuerpos están íntegros y no parecerían haber sido manipulados. Del análisis de las momias surgieron otros dos aspectos muy particulares. La piel de los dedos tendría huellas digitales, pero estas no son como las que conocemos, sino que tendrían una extensión horizontal. En los cuerpos de las momias también se encontraron implantes hechos de metal. Estos, una vez analizados, dieron otro resultado curioso. Los implantes habrían sido hechos con aleaciones muy raras, en particular el osmio. El osmio pertenece al grupo de los metales del platino, y es uno de los metales más duros y resistentes que conocemos. Este metal en particular fue descubierto solo en 1800 por el químico inglés Smithson Tennant. Por lo tanto, es un descubrimiento bastante reciente, y si la edad de las momias, como afirma el análisis de carbono realizado por la Universidad Mexicana, llegara a confirmarse, la presencia de estos metales dentro de estos cuerpos sería realmente difícil de explicar. Estos ejemplares no forman parte de la evolución de nuestro mundo. No fueron recuperados de los restos de una nave espacial extraterrestre. Fueron encontrados fosilizados en una mina dentro de tierra de diatomeas, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias o hongos. Las momias habrían sido encontradas en 2017 en un sitio arqueológico cerca de Cusco, en Perú, y habrían sido llevadas a México solo después. Esta admisión le valió a Maussan una denuncia por parte del ministro de Cultura de Perú, quien lo acusa de haber sustraído una pieza arqueológica del país sin ninguna autorización. Pero Maussan declaró que pronto aclarará la manera en que obtuvo los cuerpos. Por el momento, el juicio sobre este descubrimiento está en suspenso. No sabemos con certeza si las momias descubiertas por Maussan son verdaderas o falsas. Por eso, estamos esperando más novedades. Claramente, si se confirmara la veracidad del descubrimiento, sería algo increíble y podría representar esa pieza faltante que conecta la historia del hombre con la de seres provenientes de un lugar fuera de la Tierra. En espera de tener más respuestas desde México, no podemos dejar de notar que el tema de la ufología en estos años ha experimentado un cambio de paradigma radical. Se ha pasado de la negación total del problema a una apertura institucional inesperada. En este punto,
no queda más que responder a la pregunta más importante. ¿Qué son estos misteriosos objetos no identificados? Si son reales, ¿cuál es la verdadera naturaleza de estos fenómenos desconocidos? ¿Son representantes de civilizaciones que han prosperado en planetas diferentes al nuestro? ¿O son el testimonio de algo que nos cuesta incluso imaginar? Ahora realmente tenemos curiosidad de conocer su opinión y profundizar junto con ustedes en este fascinante tema. Pero si les gustó el video y aprecian nuestro trabajo, no olviden suscribirse al canal porque para nosotros su apoyo es fundamental. Hasta la próxima historia.